Ahora está bien. Ya. Está bien, está en mute. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y nos disculpamos por el cambio de horario. Mi nombre es Flavia Tejeda y formo parte de la Red de Acción Puertorriqueña para una política pública basada en evidencia, o en inglés conocida como el Puerto Rico Science Policy Action Network o PRSPAN. PRSPAN es una iniciativa de Ciencia Puerto Rico que tiene como misión crear una plataforma para que jóvenes científicos de diversas disciplinas interesados en política pública puedan desarrollar diversas destrezas y conectar con diferentes personas dentro del mundo de la política pública científica. Este seminario de hoy forma parte de una iniciativa llamada Visibilidad y Conciencia de cara a las elecciones 2020, auspiciada por Union of Concerned Scientists y la iniciativa Science Rising. Con este proyecto buscamos integrar temas importantes dentro de la política pública y que comúnmente no se tocan, y de esa manera integrarlos a la conversación de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Ya hemos contado con la presencia de la doctora Isar Godró, quien nos habló del racismo en Puerto Rico. De igual forma tuvimos a la agrónoma Dalma Cartagena, quien nos habló un poco sobre la pedagogía de la tierra y su importancia en el desarrollo de políticas públicas dentro del Departamento de Educación y Agricultura. De igual forma tuvimos la presencia del licenciado José Aníbal Herrero, quien nos habló un poco sobre las estrategias legislativas que debemos seguir como científicos a la hora de proponer y o apoyar medidas. Hace unas semanas tuvimos el placer de tener con nosotros a Ernie Ayala, periodista independiente, quien nos habló un poco sobre comunicación y ciencia. Y la semana pasada contamos con la presencia de Natalie Caballero, quien nos habló sobre la inclusividad y equidad en la política. Para aquellos que no hayan podido acompañarnos en vivo, pueden encontrar estos seminarios en el canal de YouTube de Ciencia PR. En la tarde de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Maricel Pagan Santana, quien nos estará hablando un poco sobre la movilización comunitaria como modelo para la preparación equitativa a emergencias. Le damos la bienvenida a la doctora Pagan Santana, quien se especializa y tiene una amplia experiencia en brindar capacitación a poblaciones de trabajadores vulnerables y de alto riesgo y en la realización de proyectos comunitarios. Ella actualmente se desempeña como gerente de programas de Migrant Clinicians Network en Puerto Rico, donde lidera y coordina proyectos de la organización relacionados a la crisis climática y el proyecto titulado Movilización Comunitaria en Preparación para Emergencias, del cual nos estará hablando un poquito hoy. Ella también es la investigadora principal de una investigación titulada Explorando la salud mental y los desastres naturales en las comunidades agrícolas de Puerto Rico. Y del mismo modo facilita adiestramientos relacionados a la salud y seguridad ocupacional a distintas poblaciones de trabajadores en Puerto Rico. La doctora Pagan Santana participa activamente en el gobierno local y se desempeñó como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial y un doctorado en Salud Pública con énfasis en Salud Ambiental de Recinto de Ciencias Médicas. Le damos la bienvenida a la doctora Pagan Santana. Gracias a ambos por la bienvenida y por la oportunidad, ¿verdad?, del grupo de poder presentar para ustedes. Como bien menciona Luis, pues mi nombre es Maricel Pagan Santana, soy doctora en Salud Pública y Ingeniería Industrial y actualmente pues me desempeño como gerente principal de Migrant Clinicians Networks. Migrant Clinicians Networks es una organización sin fines de lucro que se fundó hace 35 años en Texas con la intención de ayudar a poblaciones móviles, o sea, migrantes en Estados Unidos, especializados o enfocados en agricultores. De 35 años para acá, pues hemos evolucionado un montón y ya vamos hablando no solamente de poblaciones migrantes, sino de poblaciones móviles, no migrantes indocumentados como lo conocemos acá en Puerto Rico, sino toda aquella persona que es desplazada del lugar donde viven. Acá pues viene siendo entonces la pertinencia en Puerto Rico de que mucho de ese desplazamiento no solamente sale del contexto político y económico de Puerto Rico, sino que empieza ahora los desastres naturales y tal vez no naturales, que los vamos a mencionar un poco más adelante, a crear desplazamiento tanto dentro de la isla como hacia afuera de la isla. De la misma manera, pues tenemos personas o grupos que en el contexto de su propio país pues, son desplazados hacia Puerto Rico. Y parte de lo que queremos hablar o del enfoque que ha tomado MCN acá en Puerto Rico ha sido
el reconocer que hay necesidades particulares de cada una de esas comunidades que afectan la medida en que una comunidad puede responder o no a una emergencia, y que ese contexto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a desarrollar política pública, cuando vamos a hablar de preparación y de cuando utilizamos ¿verdad? Tal vez el cliché de la mochilita de emergencia y de que hay que poner tormenteras, etcétera. Pues, ¿qué significa eso en cada contexto de cada comunidad y qué tan posible es eso para cada persona o individuo llevarlo a cabo? Coloqué 4 puntos de agenda generales, pues que hablemos del impacto de los desastres en las comunidades, el contexto de la desigualdad dentro del impacto de las comunidades, la movilización, el modelo de movilización comunitaria, una descripción breve pues, del concepto y el marco teórico, las mejores prácticas y aplicación del modelo. Lo hemos visto en Puerto Rico en diferentes lados, tal vez no tan estructurado como lo mencionamos nosotros acá, pero sí destellos de movilización comunitaria y el impacto que han tenido en corto tiempo. Les voy a hablar un poco en el transcurso del proyecto que llevamos nosotros a cabo y cómo lo estamos aplicando en Puerto Rico. Y entonces, pues, retos y oportunidades en la política pública, porque si bien es un modelo que ha sido utilizado previamente y que suena excelente, ¿no? Tiene sus retos y tiene también en cierta forma sus opositores dentro de lo que puede resultar una movilización comunitaria y lo que eso significa tal vez para los sistemas establecidos actualmente. Primero que nada, definiciones de las que hablamos nosotros constantemente como riesgo y vulnerabilidad, pues que tengan el contexto. Riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento adverso y vulnerabilidad es la capacidad que tiene una persona en una disminución de poder enfrentar o resistir el efecto de un peligro natural. En su mayoría nosotros vamos a tener el mismo riesgo como población. Tenemos el mismo riesgo de que venga un huracán porque vivimos en la misma isla, vivimos en el mismo ambiente. Tenemos el mismo riesgo de que ocurra un terremoto porque nuevamente estamos en el sitio, ¿no? Pero no tenemos la misma vulnerabilidad. Así que la forma en que enfrentamos va a cambiar dependiendo del contexto social, las condiciones de salud y el lugar en que nos encontremos y los componentes de nuestro entorno que nos pueden hacer ¿verdad? Enfrentarnos o poder resistir un desastre natural, como bien puede ser que nos impacte de una manera desproporcionada. Los desastres no impactan equitativamente. Los ingresos de una persona, la salud de una persona, la educación, el color de piel y la etnicidad tienen gran impacto, van a ser factores importantes o determinantes sociales que van a tener mucho que ver en cómo una persona puede resistir o ser resiliente, que es mucha de la palabra que se utiliza hoy en día, a un evento. Esto lo hemos visto en un sinnúmero, el impacto y la inequidad dentro de la respuesta a desastres, lo hemos visto en un sinnúmero de desastres. Estoy presentando específicamente a aquellos que responden a lo que es Estados Unidos y Puerto Rico, para que tengan una idea, no solamente Puerto Rico, pero si pueden tener una idea, en los fuegos de California, tanto los del 2018 como los de este año, no impactaron de la misma forma a las personas. Y para darles un ejemplo de cómo sucedió en California estos son trabajadores agrícolas inmigrantes que fueron obligados a ir a trabajar cuando el fuego que tenían atrás y la calidad de aire estaba totalmente afectada. Estas personas el impacto que tuvieron ellos a su salud fue mucho mayor que el resto de las personas que tuvieron la oportunidad de desalojar el espacio. Más aún, cuando se emitieron las alertas de desalojo, las alertas se emitieron totalmente en inglés y no se emitieron en ningún otro idioma, a pesar de que la población en California es bastante variada y los idiomas que dominan puede ser mucho el español e inclusive el francés. Así que cuando se emiten las emergencias, algo tan sencillo como el mensaje que recibimos nosotros ahora todas las noches, que sale en inglés y en español, en aquel momento para anunciar el desalojo de que venía un fuego, estas personas no entendieron o no recibieron en su idioma principal la advertencia de que ocurría una emergencia, como no era un fuego forestal que se avecinaba y que podía, ¿verdad?, afectar o impactar sus vidas. Tenemos María, yo creo que muchos de nosotros aquí no tenemos que explicar cómo esto fue diferente para las personas, sabemos que nos impactó a todos como país, pero no todos tuvimos que recibir comida a través de un puente y una soga, no todos tuvimos que dormir en una caseta de campaña, no todos tuvimos ausencia de energía eléctrica por más de un año. Así que hay una diferencia. Los terremotos del sur, sabemos que hay una diferencia en la forma en que se han distribuido las ayudas, sabemos que hay una diferencia inclusive
en términos de solicitar ayuda. Aquellas personas que no tienen títulos de sus propiedades, aquellas personas que heredaron la propiedad de alguna forma o que no tienen conocimiento de los procesos, han sido afectadas. Para que tengan una idea en términos de tan técnico que puede ser el proceso de ayuda, inclusive una persona que tenga, esto sucedió en Guánica, en un complejo de vivienda, una tasación inadecuada del complejo de vivienda tiene un impacto en el dinero del seguro que le pueden dar a las personas cuando van a recuperar su hogar o a recuperar el espacio de vivienda. Así que hay tecnicismos que hacen que entonces las personas que tengan tal vez menor educación o menor acceso a orientación o inclusive orientación legal gratuita para saber cuáles son las gestiones que deben hacer. No todo el mundo sabe que se puede demandar a las aseguradoras, no todo el mundo sabe las gestiones. Pues va a haber una inequidad en el proceso de yo poder recuperarme o de enfrentar una situación. De la misma manera, y no me acuerdo si lo menciona acá, no. Voy a dar un poquito para atrás y regresar acá en la imagen. Katrina, que es la que lleva más años, Katrina cumplió 15 años este año, ocurrió en New Orleans, el impacto mayor, ¿verdad? Katrina era enorme, pero el impacto mayor ocurrió en New Orleans. Hay evidencia utilizando GIS o Remote Sensing, mapas de información geográfica, que muestran que hubo una desigualdad en el tiempo y la facilidad o rapidez con la que se recuperaron las viviendas. Y se puede ver cómo van desapareciendo los techos azules, primeramente en lugares donde había alta capacidad económica, mayor cantidad de población blanca. Esos fueron los primeros lugares que, según Remote Sensing, se puede ver a nivel de satélite, que empezaron a recuperarse. Y entonces, en un periodo de tiempo, puedes ver que lugares un poquito más rurales, lugares con mayor población negra, no estaban recuperados todavía. O sea, que el dinero no se dividió igual, hubo un desplazamiento, inclusive las personas que fueron desalojadas, que no tienen la capacidad de retornar, no tienen economía para poder comprar los pasajes y regresar a su casa, o comprar pasajes, regresar a su casa y quedarse cerca para supervisar el proceso de reconstrucción, tuvieron que ceder sus viviendas que fueron adquiridas a precio de $1 o $2 por nuevas compañías para ser restauradas y vendidas a esta población. Si vas a New Orleans ahora, te van a estar hablando de cómo después de Katrina se ha mejorado la calidad de vida, o se habla de un mejoramiento o un cambio en el estilo de vida de las personas, pero no se habla del cambio demográfico que ocurrió porque las personas negras, las personas pobres, fueron desplazadas a otros lugares, y empieza un valor, una adquisición de propiedades por personas con mayor capacidad económica a ocupar esos espacios. Así que no solamente hubo un desplazamiento, no solamente no hubo una equidad en las respuestas, sino que fueron totalmente desplazados a otros lugares, no tienen capacidad de recuperarse, y el lugar se convierte en algo nuevo, ¿no? Para personas que tuvieron la capacidad de volver, o inclusive que vieron esto como una oportunidad de negocio. Lo mismo, lamentablemente, se esperaría observar en Puerto Rico con muchas de las casas que fueron afectadas tanto por terremoto o por huracán, que ahora pues bajan de valor, y con estos incentivos de reconstrucción o de ocupación de espacios, pues tenemos personas que pueden adquirir la propiedad, renovarla y entonces revenderla a un precio mayor. Y entonces queda la población que es vulnerable en una situación aún más vulnerable, siendo desplazada del lugar que conocen, de la comunidad que conocen, a lugares nuevos, sin ningún tipo de poder adquisitivo, comunicaciones o redes de apoyo. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, nosotros nos gusta hablar de lo que es natural y lo que no es natural. Tal como dijimos de lo que era riesgo y vulnerabilidad, sabemos que la trayectoria del huracán es natural porque es algo que históricamente en Puerto Rico nosotros hemos tenido, ¿no? Siempre tenemos una temporada de huracanes. Aquí no lo coloqué, pero la parte no natural del huracán fue su intensidad, la cantidad de huracanes que estamos viendo por temporada. Es un concepto de la crisis climática que no es natural, pero no es la parte que queremos abordar hoy. La parte no natural es la cantidad de muertes por un evento atmosférico, la pérdida prolongada de la infraestructura eléctrica, la ausencia de recursos básicos como el agua, la luz o la comida, y el mal manejo de los fondos de ayuda. Así que nosotros tuvimos un desastre natural cerca de 48 horas, y lo que pasó luego de ahí fue todo basado en la inequidad y el mal manejo de emergencias de un gobierno o de un país. No solamente el gobierno, pero pues, la estructura gubernamental pues, tuvo mucho que ver. Así que ese exceso de muerte
cuando hablamos, no, sí, fueron personas que murieron por un desastre natural, no, fueron personas que murieron por el impacto de un mal manejo de emergencia que fue causado por esto. Y les doy el trasfondo para que tengan una idea porque es importante hablar de otras formas de preparación y salirnos un poco de lo que sistemáticamente está implementado hoy día. De la misma forma, los terremotos del 2019, pues sí, siempre las infraestructuras va a tener algún tipo de daño cuando hay un evento sísmico. Estamos en un área rodeados de placas, ¿no? Así que sí tenemos un riesgo natural a esta actividad sísmica, pero no fue natural que las personas tuvieran que desplazarse a parques para acampar por tiempo prolongado, a que se tuviera que establecer un refugio mayor o un refugio enorme en Yauco, y que la distribución de ayuda no sale al tiempo adecuado, que tuvo que haber una movilización, que es uno de los ejemplos que tenemos más adelante, del país para llevar y distribuir ayudas e irse campamento por campamento, cuando esto debió haber ocurrido de manera inmediata, sistemática y organizada por parte de algunas instituciones. De la misma forma, una parte que no se habla mucho en cuanto a los terremotos del sur es la crisis de salud mental que nunca se atendió y sí se registró. Sí fue mencionada en los periódicos, sí fue mencionada por ANSCA, sí fue mencionada que la línea Paz recibió una mayor cantidad o registró una mayor cantidad de llamadas relacionadas a los temblores y no ha sido una crisis que se ha atendido el momento. Crisis de salud mental que venimos arrastrando desde antes de María y que luego de María, los terremotos y ahora con la pandemia del COVID-19 hemos visto que va en aumento. Entonces, el marco de la movilización comunitaria lo que hace es integrar diferentes sectores para atender un problema en común. Eso no solamente se utiliza para desastres, es mayormente utilizado por la Organización Mundial de la Salud para movilización de vacunación ¿cómo se dice?, de proyectos o programas de educación en salud, pues se utiliza este tipo de marco, no necesariamente se utiliza para la preparación de emergencia. Envuelve todos los sectores, esto no es algo que, aunque se llame movilización comunitaria, no es lo que se dice como una isla sola donde está la comunidad tratando de resolver por su cuenta, sino que parte de lo que hace la movilización es que saca estas ramas hacia los sectores públicos, privados, sin fines de lucro y la academia, para poder establecer lo que es una red de contactos y recursos. Incluye movilización de recursos necesarios, información, apoyo, mientras fomenta la cooperación entre sectores y puede ser iniciado por cualquier persona. Voy a detener ahí, el que sea iniciado por cualquier persona, eso debe ser tomado bastante con pinzas. Cuando estamos hablando de comunidad, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que yo no puedo llegar a cualquier comunidad y decir, yo creo que ustedes deben hacer movilización comunitaria. Voy para otro lado, al sector X, voy a llegar allí, les voy a enseñar a todo el mundo cómo hacer lo que yo digo que ustedes deben hacer. Y entonces, ya están preparados, me siento bien, me doy un patín de vaca y me voy. No funciona así. No obstante, si yo entiendo o identifico en mi comunidad, lo que quiere decir eso de que puedes iniciar por cualquier persona, es que no tiene que ser una persona con un doctorado, no tiene que ser una persona con una posición de poder la que diga, aquí hay que hacer algo. Así que mayormente va a salir de la comunidad, pero no requiere un nivel educativo o no requiere un standing per se, sino que la iniciativa de empezar a identificar personas que entiendan que hay un problema en común que hay que manejar y que nos sentemos a discutir. ¿Por qué es necesaria? Tenemos una historia y una experiencia reciente de una respuesta gubernamental inadecuada, pero también tenemos la historia y la experiencia reciente de una respuesta comunitaria que, vamos a decir, rompió los esquemas. Lo vimos con María, lo vimos con los temblores, lo estamos viendo con el COVID, vimos repartición de comida, vimos personas que fueron a llevar medicamentos a personas mayores, vimos personas que asumieron cuidado de otra persona. En el caso de María hubo personas y brigadas que salieron en fila a atender salud mental e inclusive a dar entretenimiento a los niños en diferentes refugios. Lo mismo con la situación de los terremotos. Así que ese tipo de iniciativa, de movimiento que sale de manera orgánica, e inclusive podríamos decir que hubo un tipo de movilización comunitaria cuando en el 2019 la gente se movió a sacar un gobernador. Es un problema en común, todo el mundo llegó, es algo orgánico que se da, se unen diferentes sectores y empiezan a organizarse. El marco del manejo de emergencias nacional, ¿verdad? El marco nacional de manejo de emergencias, que es el National Emergency Framework, es un documento bien grande que básicamente dicta todo lo que tenemos nosotros que hacer o lo que tiene que hacer una organización desde el nivel federal a nivel estatal. Y cuando uno lee ese documento, lo primero que ese marco y esa agencia, que es Homeland Security,
admite es que no importa cuán preparado o cuánta estructura establezca el gobierno federal o un gobierno, para decirlo de manera más amplia, si la comunidad no está preparada, la respuesta o la gestión no va a ser igual. O sea, no hay forma de que el gobierno pueda asumir todos los entes y todas las particularidades de la respuesta. Hay una responsabilidad gubernamental de llevar a cabo unos procesos para que las comunidades estén organizadas y de forma que haya un tipo de retroalimentación entre una y la otra. No obstante, aunque ese marco reconoce eso, reconoce el rol de las comunidades, tiene lo que decimos un acercamiento vertical de arriba hacia abajo. O sea, que la instrucción la da el gobierno federal y yo le digo al gobierno estatal lo que tiene que hacer, el gobierno estatal le dice al gobierno municipal lo que tiene que hacer y el municipio le dice a las comunidades lo que tiene que hacer. La movilización comunitaria rota ese tipo de marco y le dice entonces, no, las comunidades son las que saben lo que necesitan, son las que saben lo que se tiene que hacer y yo le digo al municipio mis necesidades y lo que vamos a hacer. Y el municipio le notifica al gobierno estatal, así es que se hace en este municipio. Y el gobierno estatal, cuando llega la ayuda o el tipo de apoyo a nivel federal, tiene el conocimiento de cómo está funcionando todo tipo de municipio y sector y dice, ok, así que lo vamos a distribuir porque una vez llega al municipio, ya el municipio tiene conocimiento de cómo se distribuye y a nivel comunitario se distribuye. Así que se establece una cadena. Pero eso no es posible si tú no tienes la información de las necesidades de las comunidades. Por eso durante María llegaron Pampers a lugares que mayormente eran personas mayores las que vivían. Y por el contrario, llegaron Ensure a lugares donde lo que hacía era falta botellas de agua. Y era el desconocimiento y la falta de conexión entre las necesidades de la comunidad y el proceso de distribución. De la misma forma, la movilización comunitaria reconoce las características únicas de cada comunidad. La cultura, los retos, el lenguaje, los intereses. Hay personas que uno pensaría, no, si vamos a hacer un plan de manejo de emergencias para huracanes. Y cuando llegas, el interés es terremoto. Y eso uno tiene que reconocerlo. Hay veces que cuando llegamos a una comunidad con una iniciativa, con un grupo de trabajo, hay retos en particulares que no le van a permitir a esa comunidad establecer una preparación. Y uno llega, y ¿verdad? Estoy hablando de la experiencia de nuestro programa, llegamos a una comunidad usualmente aislada y no se podía hablar de preparación hasta que no resolviéramos que las llaves del centro comunal las tenía una persona que no era reconocida por la comunidad. Y no importara lo que fuéramos a discutir y se hablara de la presentación, la discusión y los grupos focales regresaban a sí, pero las llaves del centro comunal, donde nosotros nos metemos y nos refugiamos en caso de un golpe de agua, las tiene una persona que no es de esta comunidad. Así que hasta que no se resolviera eso, que es un interés y un reto único de esa comunidad, tú no puedes hablar de los demás. Y el marco de movilización comunitaria permite identificar ese tipo de retos y de intereses en particulares. En esencia, se establece la movilización comunitaria en tres componentes generales: comunicación, movilización y gerencia. Comunicación tanto dentro del grupo de trabajo como hacia la comunidad. Si no siempre toda la comunidad, no cada individuo de la comunidad va a participar de un proceso de preparación de emergencia, pero sí cada individuo de la comunidad tiene que conocer qué es lo que está pasando para que la planificación sea efectiva. Así que siempre debe haber una comunicación, tanto también cuando la comunidad en el evento o proceso de que culminen y hagan un plan, pues lo ideal sería que el municipio conozca el plan y que el municipio tenga un rol en ese plan, al igual que el gobierno estatal y los diferentes sectores. Gerencia, porque hay un proceso de administración, hay un proceso de control y de operación de esos planes, así que hay un sistema de gerencia. Y movilización, porque hay que ir identificando y lograr que entonces se integren los diferentes sectores, como el sector privado, comercios comunitarios, farmacias, colmados, que puedan integrarse a este tipo de movilización o de proyecto. Se llevan a cabo análisis situacional. Aquí es donde nosotros reconocemos los retos de la comunidad, qué es lo que está pasando ahora, de las quejas de si el alcalde no quiso hacerle caso a esta comunidad por X cantidad de años, estamos muy lejos. Es el caso
de nosotros en áreas que estamos muy remotas. Usualmente las comunidades que quedan, vamos a decir, en los límites administrativos de los municipios tienden a tener unas necesidades mayores porque están lejos de la alcaldía. Así que cuando vamos al área rural, eso se torna más y más común cuando tienes sectores específicos en Maricao, en las juntas, en Lares, que quedan justo en, ¿verdad?, juntitos, que es lo que forma eventualmente Castañer. Ellos tienen sus propias necesidades y tienden a tener una relación bastante áspera con lo que son las agencias municipales. Se hace un mapeo de recursos. Les sorprendería saber que muchas de las personas no conocen lo que tienen a su alrededor, no se dan cuenta que hay escuelas, que hay colmados, que hay farmacias y la utilidad de esto. E inclusive recursos humanos, parte de lo que nosotros descubrimos con una de las comunidades era la cantidad, sí, era una población bastante mayor, pero una población mayor de profesionales retirados. Aquí había gente que sabía de electricidad, aquí había gente que sabe de educación, aquí había gente que sabe coser, que sabe cocinar, así que dentro de eso los mismos recursos humanos de la comunidad, reconocerlos y tener un rol dentro del proceso de preparación y respuesta y recuperación de emergencia. Mencioné la comunicación, no solamente la comunicación en términos de las tareas que hacemos, sino la comunicación de riesgos toma una parte importante también. Una de las ideas que se discutió en uno de los sectores era colocar una bandera, un sector que tiene poco internet, poco acceso a internet, poca señal para televisión y cable, así que saber que viene una tormenta, usualmente les tomaba salir media hora afuera, se enteraban por mensaje de texto, no era algo que como pues, tal vez pasa con nosotros, que estamos desde que va saliendo de África, vigilando que si va para el sur o para el norte y vemos los 5 días de proyección, etcétera, no siempre es así. Sí que ellos hablaban de un sistema de comunicación de riesgo visual con una bandera donde cambiaban la bandera de color dependiendo del riesgo al que podía estar expuesto la comunidad. Y uno puede decirle, wow, eso a esta altura no debería alguien poder tener acceso al celular. Pues la realidad es que en Puerto Rico hay sectores que con el celular y con lo avanzada que está la tecnología, pues no tienen esa información a la mano o inclusive no tienen no dominan de manera igual la interpretación de la información que están recibiendo y tal vez un componente visual como es una bandera de un color amarillo o rojo, mucho más fácil de activar la comunidad que pues decir estamos a advertencia versus vigilancia, etc. Y pues la planificación, que es sumamente importante, tener idea de lo que se hace un mes antes de la temporada de huracanes, 2 días antes de que llegue la tormenta, etc. Y estoy usando huracanes como ejemplo, no es lo único que estamos planificando, ¿verdad? Cerca de la pandemia habíamos incluido emergencias y desastres en salud pública, así que también tiene que ver con eso. La parte cómo nosotros enmarcamos el modelo de movilización comunitaria es simplemente enmarcarlo dentro de las 3 fases de manejo de emergencia. Aquí otra nota. Inicialmente cuando nosotros comenzamos este proyecto teníamos un documento bien técnico de manejo de emergencias y utilizábamos las fases tal como las reconoce FEMA. Una de las partes que hay que identificar de movilización comunitaria es que no hay una consistencia en el lenguaje hacia la comunidad de lo que significan, de las fases de las cosas y lo que significan. Cuando vas a FEMA, FEMA te habla de preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Pero cuando vas a Cruz Roja usa un lenguaje que es lo que se usa para toda la comunidad, para todos los niveles educativos e inclusive niveles de edad, que es antes, durante y después. Así que cuando vamos a comunicar, nosotros cambiamos, la gente tenía mucho problema identificando qué era mitigación y dónde ocurría. Y dónde entonces empezaba la recuperación versus dónde exactamente estábamos en respuesta. Así que parte de la modificación de nosotros fue decir, no, el lenguaje es antes, durante y después, cuando estamos hablando de movilización comunitaria, porque te asegura de que across the board todo el mundo entiende lo que estamos hablando. Y pues obviamente lo que te ubica en tiempo y espacio es el evento, es antes del evento, durante el evento, luego del evento, y ahí terminamos. El proceso como tal, pues siempre se identifica retos y oportunidades basados en experiencia previa, se identifican recursos y se desarrollan capacidades de acuerdo a las necesidades que identificamos. En el desarrollo de herramientas, nosotros en los particulares utilizamos análisis de riesgo. Esta parte es bien interesante ver cuando se le da a la comunidad para discutir. El riesgo es percibido. No existe
modelo matemático, cuando cada persona está haciendo sus riesgos, de decir que ustedes todos vamos a tener el mismo número. Tal vez para Luis, la posibilidad de que ocurra un huracán versus la mía es la misma, pero el impacto, según Luis, ¿verdad? De un huracán, pues va a decir, pues mi impacto en mi casa, pues yo entiendo que debe ser un 3. Pero para mí a lo mejor es un 2. Así que cuando vamos a hacer la evaluación de riesgo, siempre es bueno dársela a todo el grupo de la comunidad y luego hablar entonces de decir, pues mira, pues vamos a llegar a un consenso de cuál es la percepción de riesgo aquí y por qué tal vez una persona percibe el riesgo de una manera más alta versus otra y a lo mejor hay unas cosas que no observamos. Esto nos sucedió en Maricao, el centro de salud con el que trabajábamos estableció un riesgo para la comunidad y cuando llegamos allá la comunidad dijo, no, mi riesgo principal son derrumbes, no es inundación. Ustedes están pensando en el río X, pero yo pienso que cada vez que ocurre lluvia, se derrumba y yo quedo totalmente incomunicado. Así que es importante siempre llevar a cabo el análisis de riesgo con la comunidad para tener una idea de cuáles son las preocupaciones y cuáles son los eventos que tal vez el día a día en una ocasión que vaya no puede percibir. El análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas, vamos a decir, retrospectivo, nosotros observamos qué pasó durante, antes o después del huracán María o de los terremotos y los hacemos reflexionar o reflexionamos sobre el evento con la comunidad para identificar cuáles son los retos necesarios. Estas dos cosas, el análisis de riesgo y el análisis FODA, no es otra cosa que una reflexión para poder identificar exactamente cuáles son las necesidades y oportunidades que tiene esa comunidad. Y entonces el mapeo de recursos puede ser tan simple como un dibujito en un papel con cuadritos, como irnos a Google Maps e ir identificando cada una de las cosas que está marcada como restaurante, comercio, etcétera, y establecer entonces ese mapeo de recursos. Hay recursos que no se observan a pequeña escala, como tal vez sea algún tipo de relación con entidades gubernamentales o sin fines de lucro, etcétera. Hay un proceso de adiestramiento, hay talleres, eventos, inclusive asambleas de comunidad, grupos focales que se llevan a cabo durante este proceso de planificación y de desarrollo de movilización comunitaria. Y en el caso de que la persona que está fomentando la movilización comunitaria no pertenezca a la comunidad, como es el caso de nosotros, que somos pues, una compañía externa que llega en colaboración con un ente de la comunidad, pero no somos parte de ello, pues hay un proceso de asistencia técnica. Y el proceso de asistencia técnica no necesariamente tiene que ser que nosotros vamos a crear el plan de emergencias de una comunidad o que vamos a estar redactando con ellos. Puede ser algo tan sencillo como identificar si existe un taller de cómo crear un email. Para que tengan una idea, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias tiene un proceso o un sistema en su página web donde tú puedes llenar unos blancos, unos espacios y te genera un plan de emergencia familiar. Pero para generar ese plan de emergencia familiar necesitas un email porque se te envía por correo electrónico. Mucha de la gente que nosotros nos encontramos en la comunidad no sabe manejar un email, no sabe crear una cuenta de email. Y a veces la asistencia técnica puede ser tan sencilla como vamos a sentarnos a crear un email y te voy a enseñar cómo se maneja. Eso puede ser un reto y puede ser un obstáculo para que una persona obtenga un plan de emergencia individual. Lo mismo con asistencia técnica y talleres de presupuesto. Muchas personas, el reto de preparación es el presupuesto porque el tipo de compra que se utiliza cuando vamos a prepararnos en emergencias, pues mira, mi presupuesto no da para yo hacer una compra adicional durante los meses de mayo a noviembre para preparación contra de huracanes. Así que la discusión sobre presupuesto, la discusión sobre para personas que tengan condiciones crónicas, qué alimentación es la que yo debo tener durante una emergencia, cuáles son los alimentos que no se me van a dañar cuando no hay luz, pero que tampoco me van a subir la diabetes o me van a subir el azúcar o me van a trastocar mi tratamiento de riñón. Y la implementación, pues es la aplicación de herramientas, pero siempre también se hacen herramientas específicas para la comunidad. En el caso del proyecto de nosotros trabajamos también con Atillo. Atillo desarrolló un compromiso, un documento de compromiso de los comerciantes. Y eso es únicamente de esa comunidad.
y era bien interesante ver cómo la comunidad iba comercio por comercio a hablar con el dueño del negocio, a decirle, mire, nosotros estamos preparando esto, nos gustaría su compromiso en caso de que ocurra una emergencia. Hemos notado que usted tiene generador de energía eléctrica y una cisterna y que tiene unas neveras. Nosotros quisiéramos que usted se comprometa con nosotros a dejarnos un espacio de esas neveras para colocar la insulina o los medicamentos de X personas en el caso de una emergencia. Algo tan sencillo como eso, que puede evitar la desestabilización de una persona con diabetes, con problemas de riñón o con hipertensión, en el caso de una emergencia. Como mencioné, nosotros hemos visto algunos índices de movilización comunitaria en el huracán María y en terremotos del sur. El proyecto que trabaja en CIEM trabaja directamente con lo que son los centros de salud primaria. Los centros de salud primaria en Puerto Rico están ubicados alrededor de toda la isla y su misión principal es atender a aquella población que son mayormente personas sin seguro médico o personas de escasos recursos. Así que ya hemos visto esto, ya lo hemos visto iniciarse en Puerto Rico. Lo que nosotros estamos haciendo con los centros es hacerlo de una manera estructurada, de tal forma que el plan de emergencias de la comunidad está integrado en el plan de emergencias del centro de salud. Así que cada vez que hay una emergencia, alguien del centro de salud sale y se reúne con el equipo de la comunidad y se encarga de que todo lo que habíamos planificado a nivel de comunidad esté corriendo, una manera de darle sostenibilidad al plan. En términos de retos y puntos clave, una vez hacemos el compromiso de movilización comunitaria, esto es un proceso continuo. No es un documento que se escribe, lo pusimos en una carpeta, nos fuimos y allí quedó. Así que cada vez que pasa un evento, cada vez que sucede que cambian algunos factores, hay que revisar, hay que continuar el proceso. Llegan personas nuevas a la comunidad, hay que reunirnos otra vez, esas asambleas tienen que seguir ocurriendo. Son procesos que no podemos duplicarlo exactamente de la misma manera. Quiere decir que cada vez que yo voy a hacer una intervención, y para que tengan una idea, nosotros estamos trabajando con 6 municipios distintos ahora mismo, yo tengo que revisar todos los documentos y todas las herramientas para cada una de las intervenciones que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos, hasta la forma en que se expresa la gente y la forma en que la gente se refiere a algo en particular es distinto dentro de Puerto Rico. Así que cuando vamos a hacer la experiencia, yo no puedo llegar con el mismo adiestramiento, con la misma información, porque puede ser que las experiencias que yo esté narrando, los ejemplos que dé, no sean consonos o no sean, la gente no puede identificarlos o identificarse con ellos. Hay un rol de las organizaciones comunitarias en este proceso, organizaciones que han salido, lo que llamamos los grassroots, que salen de un momento a otro, tienen un rol en organizaciones, tal como la de ustedes también, que son organizaciones sin fines de lucro, con una misión en particular, pues tienen un rol bien fuerte dentro de la movilización comunitaria. Algunas veces las organizaciones, su rol no son, como decimos, hands-on, no son de mano, sino de asistencia más técnica, de apoyo legal, de identificar inclusive recursos como lo es un legislador o una persona que pueda dar cierto apoyo. Es un proceso que permite equidad e igualdad en la parte de respuesta a emergencias porque reconoce las necesidades de la comunidad, reconoce y adapta los planes de emergencia a esas necesidades. Así que es un movimiento más allá de poder decir, inclusive no solamente en Puerto Rico, este proceso se está utilizando en New Orleans, se está utilizando en otros estados como un reconocimiento de que, por ejemplo, las comunidades que han sido afectadas recientemente por las situaciones sociales en Estados Unidos relacionadas al racismo, van a tener un efecto en la forma en que responden o planifican. Van a tener, por ejemplo, una persona negra, tal vez no se sienta tan cómoda yendo a un refugio mayormente blanco. Y la comunidad tiene que reconocer eso, en la agencia de gobierno y los proveedores de salud y de seguridad tienen que reconocer eso como una limitación para poder entonces planificar vías alternas. Y lo otro, pues que dentro de la planificación, como nos ha sucedido a nosotros, ocurren otras emergencias y que hay que reconocer que esto es un proceso que puede ser interrumpido en un lugar como Puerto Rico, que es tan vulnerable y tiene tanto riesgo, pues puede ser constantemente interrumpido la planificación y hay que modificarla de una otra vez, inclusive en cierta forma se siente uno que llega incompleta, porque a lo mejor adelantamos 3 pasos, pero ocurre un evento mayor y estamos atrás 5. Así que pues es un reto planificar para emergencia cuando nosotros vivimos en una constante emergencia en Puerto Rico desde el 2017 básicamente. Adicional a eso, en términos de política pública, para salud sí hay espacio para legislación, especialmente
la parte de darle rol a las organizaciones, un rol formal y una responsabilidad de los municipios de reconocer las organizaciones comunitarias y su rol dentro del manejo de emergencias. Actualmente es bien difícil que una organización, una comunidad, por más organizada que tenga, se les permita el acceso a, por ejemplo, tener un lugar donde guardar agua y que esa agua sea, ¿verdad? Que sea provista por el municipio o distribuir las ayudas. Así que debe haber un reconocimiento de esas organizaciones inscritas y que tienen ya su proceso para que se les dé la autoridad e inclusive los recursos para poder entonces distribuir las ayudas si fuese necesario. En salud no hay un entendimiento completo del rol del sistema de salud primario. Sabemos que el sistema de salud primario fue bastante trastocado cuando se hizo la reforma de salud. Y ahora mismo estos centros de salud primaria, no solamente los que son de nivel federal, sino todos los que se crean, inclusive los CDT, son los centros de salud que mejor conocimiento tienen de las necesidades de la comunidad. Y sin embargo, son los centros que menos roles tienen en las respuestas a emergencias en Puerto Rico. No se les reconoce, no se les da una autoridad en particular, sino que siempre tienen que estar respondiendo a lo que el municipio instruye en ese momento sin darle a ellos el espacio para poder responder. No obstante, cuando ocurre la emergencia, son los primeros que luego de 2 o 3 días hay que ir a buscar porque son los centros que se están encargando de organizar a todo el mundo, de localizar a todo el mundo y los que van a pie a las diferentes comunidades y pueden decir dónde hay pacientes de diabetes que están aislados, dónde hay casas que están sin techo, dónde hace falta agua, dónde fue que se cayó el poste que nos tiene a todos sin luz. Ese tipo de información pues se da dentro de este sistema de salud. Otra de las cosas que han sucedido es que, por ejemplo, para efectos de inmunización o de dar vacunas hay unas limitaciones de las leyes de Puerto Rico en términos de la manera en que solamente el farmacéutico puede ir con lo que es el botiquín de medicamentos, así que tienes que ir con un farmacéutico licenciado a hacer las visitas al campo. Y con todo y eso, pudiera un centro de salud que haga eso enfrentarse a las autoridades federales y recibir amonestaciones. Nosotros tuvimos centros de salud durante María que básicamente crearon una farmacia móvil y las leyes en Puerto Rico no necesariamente respaldan eso. Lo que pasa es que la emergencia fue tan grande que vamos a decir que el gobierno federal miró un poquito para el lado y el gobierno estatal también, porque realmente tú no podías negarle a esa gente que pues salvaron vidas, ¿no? En aquel momento. Pero la realidad es que si yo ahora digo, este va a ser el status quo, este va a ser nuestro modus operandi siempre que haya una emergencia, eso no puede estar escrito en ningún tipo de documento porque realmente no está permitido. Otra de las cosas que no está permitida es inmunización fuera de los centros de salud. Las vacunas que son provistas por el Departamento de Salud se tienen que procesar dentro del centro de salud, a menos que el Departamento de Salud emita un comunicado. O sea que aún estando en un estado de emergencia declarado por una orden ejecutiva, no hay una presunción automática de que todos los eventos de cuidados de salud, como lo son las vacunas, ahora mismo con la influenza, pueden llevarse a cabo de una manera distinta. Sería algo ideal de que eso fuera ya algo automático. De la misma manera, la parte de los medicamentos, parte de lo que ocurrió en María, y entiendo que lo lograron, vamos a decir, identificar durante esta temporada de huracanes y la temporada pasada, era la autorización a que las personas pudieran tener hasta 10 días de medicamentos anticipados. Durante María solamente se lograron 3, y eso fue un problema bien grande para muchas de las personas que no pudieron obtener su refill y no pudieron tener medicamentos a tiempo. La realidad es que eso fue una falla del gobierno de Puerto Rico, porque el estándar y la operacional es que el gobierno de Puerto Rico solicita a las autoridades federales esa dispensa y se entrega de manera inmediata. Cuando ocurre María, el gobierno de Puerto Rico dijo que era que no había recibido autorización. Cuando le preguntas a la institución federal, te dicen que nosotros nunca recibimos la solicitud. Así que el gobierno de Puerto Rico se le olvidó solicitar la dispensa de medicamentos durante el periodo de María. Eso se hizo para Dorian y se hizo durante esta temporada de huracanes. No obstante, yo por lo menos, ¿verdad? Y lo digo a mi conocimiento, yo no he identificado un documento oficial que especifique que ese es el proceso. Y entonces vamos a recaer en depender de la memoria colectiva gubernamental de que ese proceso se tiene que llevar a cabo. Así que cuando hay una transición gubernamental,
Una de las cosas que hay que estar pendiente durante la temporada de huracanes es que las personas que les corresponde hacer este tipo de solicitud conozcan que les corresponde hacer ese tipo de solicitud, porque si no, pues pasaría lo mismo. En términos de sustentabilidad, una de las cosas que hay que tener en cuenta es los recursos. Muchos de nosotros, para poder ser sustentables, pues hay que hacer una inversión, hay que necesitar capital, y muchas de las comunidades no tienen acceso a eso. Y entonces, oportunismo, una parte del empoderamiento comunitario que puede no resonar con el sistema, es que cuando las personas hacen movilización comunitaria, muchas de las comunidades empiezan a darse cuenta del rol que tienen en la comunidad y de las cosas que pueden hacer y los derechos a los que tienen a la mano, ¿no? Y las cosas a las que tienen derecho, lo que quise decir. Así que pudiera ser que la movilización comunitaria no es la mejor idea para aquellas personas que quieren mantener el sistema como está. Porque una vez las personas se dan cuenta de que esta es la forma en que yo adquiero recursos, aquí yo quiero el apoyo, pues empiezan a moverse otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Maricao, nos empezamos a mover a derecho a agua limpia, a derecho a una red de comunicación accesible, de internet, educación, cosas que esa comunidad había dado por perdida. Inclusive, derecho a un refugio cerca de su comunidad. En el caso de Maricao, el refugio está a 1 hora y son personas que son desplazadas en una guagua escolar, lejos de su comunidad, lo que hace que esas personas pues rechacen irse porque reconocen que, número uno, cuando llueve, la comunidad queda totalmente incomunicada, por lo tanto, aunque haya pasado el evento, ellos no van a poder regresar a sus casas y se tienen que quedar en el refugio. O sea, una de las cosas que ellos empezaron a gestionar era identificar por qué se les había movido el refugio. Y era algo tan sencillo que porque el alcalde no había identificado un líder comunitario que pudiera hacerse cargo del refugio o del espacio identificado como refugio en esa área. Segunda nota, los líderes comunitarios en Puerto Rico están politizados. Es una lista que emite el alcalde y la mayoría de los líderes identificados de manera oficial en los municipios son personas que trabajan en la avanzada del partido político en turno. Así que eso es otro reto. Muchos de los líderes comunitarios reales que conocemos nosotros no son reconocidos por el municipio y el municipio entonces a su vez no les cede el tipo de ayuda o apoyo que quieren. Y nos ha pasado una otra vez solicitando la lista de líderes comunitarios y recibiendo la lista de personas que ni siquiera viven ahí. Son situaciones bastante tensas, son situaciones que se dieron durante el terremoto, personas no allegadas a la comunidad que inclusive le ponían candado al almacén donde estaban las cosas que había mandado el municipio para ayudar a las personas, como papel de baño, jabón, K3, y luego pues notificaban que era que las personas no querían utilizarlo. Así que ese tipo de relación es la que se da en las comunidades que están un poquito más aisladas. Y pues que es un debate un poco complicado porque sabemos que a la que yo empiezo a hacer eso con diferentes comunidades, pues van a decir, esto a mí no me gusta, porque la gente se está dando cuenta de que si se unen entre una y otra, pues pueden hacer cosas como sacar un gobernador, ¿verdad?, de Fortaleza. Así que, pues sí tiene parte de un oportunismo y tal vez una negativa al sistema a reconocer el empoderamiento comunitario. Y con eso, aquí estamos. Pues, gracias, Maricel, ¿verdad? Y por esa presentación. Antes de abrir a las preguntas, yo quiero comentar sobre la misma y sobre todo lo que acabas de decir, porque es algo bien interesante y la dinámica es tan diferente a lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros como ciudadanos no realmente sabemos cómo es que está pasando esas cosas en las comunidades y cómo se supone que funcionan en las comunidades. Y cómo hemos visto ahora con la pandemia, y voy a traer el contexto de la pandemia, de cómo se ha trabajado y cómo se supone que se hagan las cosas, como tú bien has mencionado, pues un poquito impactante, pero a la misma vez nos da las herramientas para entonces seguir y ya sabemos lo que hay que hacer y nosotros pues a través de diferentes mecanismos ir a los lugares que hay que hacer eso, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte y empezar la sesión de preguntas. En términos del COVID-19, ¿aplicarían los mismos criterios que has mencionado o cómo se modifican, o sea, todo lo que has mencionado? Para el COVID-19 nosotros estamos modificando la manera en que trabajamos por el simple hecho de que pues, sabemos que las personas van a estar a riesgo si se reúnen en un lugar, si pues, tienen contacto cercano. Así que
Una de las cosas que nosotros identificamos es que, por ejemplo, parte del proyecto pues, se hace de manera virtual o por teléfono, mayormente por teléfono porque es el acceso que tienen. Si los líderes comunitarios, los líderes del centro van a reunirse en un lugar, pues sí, pues en una parte que estamos integrando los talleres es lo que llamamos no-touch outreach, que es básicamente darle la manera saludable o menos riesgosa de llevar a cabo una intervención o una reunión. Así que cuando hablamos de reunir los líderes comunitarios en la comunidad, pues tenemos que hablar entonces del contexto del COVID y decirles, pues vamos a reunirnos en un lugar abierto, vamos a tratar de que no seamos más de 5 en el lugar donde nos vamos a reunir, todos tenemos que tener nuestra mascarilla, etc. En términos de comunicación, una de las cosas que estamos fomentando es que la comunicación sea a través de, y lo vimos mucho en Estados Unidos, yo no lo vi tanto acá en Puerto Rico, pero lo que son los billboards comunitarios, ya sea digitales o en redes sociales como Facebook, que son los grupos de comunidad o de las asociaciones de las diferentes comunidades, pues que escriban las cosas ahí y que así sea la comunicación, o lo puedes tener en algún tablón de edictos donde tú puedas colocar anuncios y entonces pues depender entonces de que la gente pase por ahí y decir, mira, ya se colocó la información, pasen por allí para evitar entonces el contacto. En cuestión de las necesidades y la preparación a las emergencias, durante los primeros meses del lockdown fue bastante similar a lo que serían los primeros meses después de un huracán. Lugares cerrados, falta de acceso a servicios de salud, que fueron otra vez, ha sido impactado mucho el sector del área de las enfermedades crónicas y esperamos, ¿verdad? Lamentablemente, una complejidad de aquí en adelante en cuanto a la gente que dejó de recibir servicios o que decidió no ir por temor. Así que sí han habido unas modificaciones en términos de cómo se implementan y sí hemos identificado necesidades nuevas. Seguridad alimentaria, Luis conoce esa parte de mí porque sabe que lo estábamos trabajando juntos. La parte de seguridad alimentaria, por tiempos, por tiempos prolongados, cuando no se activa un sistema tal vez como lo es para los huracanes, que de momento aparecen los comedores escolares y todos abren porque es el refugio y la gente sabe dónde ir a buscar las comidas. Eso nosotros no lo vimos inicialmente con el COVID-19, sino que todo cerró. La gente que usualmente dependía de esos sistemas, pues se quedó sin comer. Y la movilización comunitaria ocurrió entonces de sectores como comedores sociales y otros lugares que entonces empezaron a salir. Otra parte que observamos en términos del COVID, que no necesariamente se tocó durante María, es la parte ocupacional. La inequidad del impacto de una emergencia como el COVID-19, dependiendo del tipo de trabajo que tienes. Y eso va desde el riesgo mayor como una persona que da servicios de salud a una persona que tiene poca capacidad de conseguir el tipo de protección personal. Así que podríamos decir tal vez que un empleado de supermercado no está tan a riesgo como un doctor que hace procesos de intubación, pero si ese empleado no tiene la manera de proteger su cara y de proteger y desinfectar sus áreas, y un doctor tiene una N95 a la mano, pues entonces el riesgo es más o menos el mismo. Así que sí, con el COVID hemos visto pues, nuevas necesidades, nuevos retos. Parte más retante ha sido aquellas comunidades que tienen dificultad para comunicarse a través de internet o de teléfono y que pues, por las medidas restrictivas que se impusieron en un momento dado, pues no era posible llegar a ellas directamente. Así que eso fue una. Y la otra parte yo creo más grande que se vio el cambio y que estamos tratando de recuperar es el sector de alcance comunitario de los diferentes centros de salud, porque los centros de salud, muchos de ellos, tuvieron que recortar su personal porque la gente dejó de ir al centro. Así que para poder justificar la economía y mantener las operaciones, muchos se enfocaron solamente en las pruebas del COVID y disminuyeron el proceso de alcance comunitario. Así que esas comunidades aisladas que usualmente visitaba ese personal quedaron entonces totalmente desprovistas. Así que sí tiene cambios, pero yo creo que lo de mayor hemos visto, implementarlos de manera segura es fácil. O sea, si uno conoce, ¿verdad? Lo que hay que hacer en cuanto al COVID. Pero yo creo que lo que hemos visto son aún más información de las necesidades y de las limitaciones del sistema para atender este tipo de emergencias. Si alguien tiene preguntas aquí en el panel, tenemos una pregunta de Judith Meléndez Torres.
que pregunta sobre medidas sanitarias en los refugios bajo la pandemia del COVID-19. Hay varias, tanto Homeland Security como FEMA emitieron guías para lo que se llaman recursos congregados. Y hubo varias estrategias. Sucedió en Texas con uno de los huracanes que pasó recientemente. Nosotros tuvimos refugios abiertos, pero no tuvimos tantas personas refugiadas, así que tal vez no lo sepamos así. Pero una de las cosas, o una de las preocupaciones que había en Puerto Rico, era la disminución en cantidad de refugios por la situación de las escuelas de columna corta y la situación de los sismos. Y el proceso de identificación de nuevos refugios que no ocurrió hasta casi julio, que tuvimos la primera amenaza de huracanes. Cuando hablamos de medidas sanitarias en los refugios, lo primero que debe ocurrir es que el refugio tenga menos cantidad de personas, o sea, vamos a disminuir la capacidad, vamos a aumentar la capacidad de refugios, pero disminuimos la cantidad de personas por refugio para aumentar entonces el espacio entre uno y otro. Habría que una de las cosas que se fomentaba era marcar el espacio de la unidad familiar para que entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 personas, en vez de tener que separar esos catres de 6 pies para una misma familia, pues eso yo los puedo unir, ¿no? Y entonces, pues tú puedes marcar unidades familiares y separar en distancia a esos. No utilizar los aires acondicionados de las escuelas que así lo tuvieran y mantener la ventilación natural. Y mayormente, una vez el clima lo permitiera, mover las actividades diarias afuera según lo permitía la condición de los refugiados. Si yo pudiera poner una carpa dentro de la escuela, inmediatamente fuera pues, posible por las condiciones climatológicas, pues hacerlo para mover eso. La área de comedor, de la misma forma. Lo mejor que podías hacer era un take, en vez de abrir el salón comedor, es que todo sea para llevar y que la gente pues, se restrinja al espacio de esa unidad familiar según fue designado. Lo mismo, pues, un cernimiento profundo a la entrada de cada uno de los refugiados, identificación. Hubo municipios que identificaron refugios únicamente para pacientes COVID positivos o contactos cercanos. Eso es un poquito complicado porque pues, sabemos que muchos de ellos son asintomáticos o no conocen, o inclusive si yo estoy con mi familia y yo soy contacto cercano, yo no voy a querer separarme de mi familia durante el refugio. Así que lo ideal sería que hubieran salones o espacios específicos por cada uno de los refugios para atender personas que pudieran ser casos sospechosos de COVID-19. El resto sigue siendo lo mismo que nosotros conocemos, mantener la mascarilla puesta. En este caso era bastante complejo porque una de las preguntas que surgió fue ¿quién se pone la mascarilla para dormir? ¿Verdad? Tú no duermes con una mascarilla, pero vas a compartir el espacio mientras estás durmiendo. Así que era un riesgo, es un riesgo que se presume va a ocurrir, se puede disminuir a la mayor cantidad posible, pero no va a ¿verdad? Desaparecer. En el caso de Estados Unidos, lo que se hizo fue que se aumentó de una manera robusta la cantidad de refugios, al nivel de que lo que hacían era que la disminuyeron tanto en términos de cantidad de personas que pueden estar en un refugio, que extendieron el rango de ciudades a las que te mandaban a ti a desalojar. Las personas que vivían, yo no me acuerdo cuál fue la ciudad que se impactó recientemente por huracán, pero recuerdo que habían refugiados de hasta 2 horas más lejos de donde vivían, porque lo que utilizaron fue refugios de otras ciudades. Y entonces si el refugio se llenaban, le decían a la persona cuando llegaba, no, el próximo refugio que tienes que ir es este refugio, porque estaban cerrados. Y lo otro que hicieron fue autorizar a los hoteles a abrir cuartos para utilización como refugio, de manera tal que cada cuarto tenía una unidad familiar. Y podían entonces pues, refugiar las personas de manera individual. Eso se intentó aquí con los terremotos, pero no se desarrolló, lo olvidaron o lo paralizaron y nunca se llevó a cabo. Pero parte de lo que se hace, pues sí, es mantener las mismas medidas que mantenemos nosotros en términos de lavado de manos, distanciamiento, mascarilla, pero entonces yo creo que la dificultad viene para la persona que maneja el refugio de establecer una capacidad máxima de personas ahí y distribuir las unidades familiares de manera tal que haya distanciamiento entre una y otra. Y entonces, pues sí, pues evitar a toda costa prender ese aire acondicionado del salón de tecnología de la escuela, porque es más cómodo cuando realmente pues no es contraproducente hacerlo. Y yo creo que otra de las cosas más difíciles
puede ser que el gobierno no tome acción sobre eso o se tarde demasiado en hacer ese acervo de los refugios y hacer esos planes que hay que hacer. No sé si alguien más aquí tiene preguntas. Sí, una de las acciones que pueden tomar las comunidades es que de antemano, antes de que llegue la temporada, empezar a solicitar esa lista de refugio. E inclusive las inspecciones a esos lugares y la solicitud del protocolo de refugio deben ser públicos. Eso no fue algo que sucediera aquí. Los protocolos los enviaron yo creo que como 3 o 4 horas antes de salida. Y se publicaron a través de Facebook, o sea que dependía de que no se hubiera ido la luz y la mayoría de Puerto Rico dieron 2 o 3 ventarrones y ya no teníamos luz. Así que el que no tenía luz ni tenía internet difícilmente iba a saber cuál iba a ser el protocolo. Más aún, vimos la situación en Mayagüez con el golpe de agua, que si tú estás en tu casa, tú no estás preparado para la mochila tuya, no necesariamente llevaba la mochila de preparación, tenía una mascarilla antes, ¿no? Eso es una cosa que hay que considerar ahora cuando vamos a hablar de preparación de emergencia. Aquellos que tienen su mochila de preparación en caso de terremoto deberían incluir en esa mochila al menos 2 mascarillas y un pote de hand sanitizer. Y eso no es algo que uno pensaba. Antes uno decía, pues sí, pues la linterna, el pito, el abrigo o lo que sea que tuviera mis documentos oficiales, pero nunca se hablaba de mascarilla como una necesidad. Y lo vimos en el rescate de la Guardia Nacional a varias comunidades en Mayagüez, donde las personas pues no tenían su mascarilla y quien tenía la mascarilla pues era el oficial de la Guardia Nacional. Gracias por tu presentación, Maricel. Le enviamos saludos a Sori Méndez y a Carmen Elena Mercado, quienes en los comentarios hacen eco a varias cosas que tú dices que crean barreras en que tengamos un proceso de emergencia justo y cómo la desconexión entre los procesos gubernamentales y los contextos de las comunidades no propenden a que tengamos ese tipo de manejo de emergencia. Y en esa línea me gustaría conocer un poquito más sobre tus impresiones, sobre mirando hacia el futuro, qué acciones el gobierno, que tiene gran acceso a recursos y gran poder de cómo se utilizan esos recursos, se pudieran llevar a cabo para que tengamos un manejo de emergencia justo y equitativo. Yo creo que el reconocimiento de las organizaciones que llevan a cabo este tipo de procesos y que tienen un rol en su comunidad para salud y seguridad durante emergencia es el primero. Una vez tú los reconozcas, le das un cierto derecho a poder gestionar dentro de la respuesta de emergencia. Es reconocido automáticamente por manejo de emergencia, los reconoce el municipio, están, vamos a decir, en el mapa. Y muchas veces nosotros no tenemos en el mapa ni siquiera las comunidades. Yo creo que parte de la asistencia técnica que nosotros dábamos y que no se nos enseña a nosotros nunca es movernos a través del sistema de política pública y legislación. Abrir las puertas a estas comunidades, tal vez vistas públicas que se puedan hacer, donde las comunidades empiecen a notificar, mira, estas son las ideas que tenemos, estas son las necesidades, y tú puedas tener este inventario y decir, bueno, pues mira, te voy a referir a X oficina del gobierno porque ahí puedes conseguir. Uno de los ejemplos que tengo es el grupo de agricultores de Utuado que está trabajando el proceso de movilización comunitaria con nosotros. No conoce cómo solicitar una escuela que fue cerrada y que pertenece a la misma fortaleza y solamente la quieren para su centro de operaciones en caso de emergencias en Utuado. Y yo creo que eso es algo que el gobierno debería fast track, fomentar y facilitar, pero no es la realidad. O sea, la realidad es que esa organización no tiene prioridad porque no es una organización educativa, no tiene un interés político particular, no pertenece, no es reconocida por nada, así que hay que llevar un proceso largo de inscripción de esa organización o crear una organización inscrita y justificar por qué necesitan que se les ceda a esta escuela y competir con cualquier interés en particular que haya. Así que tal vez desarrollar una agenda de preparación comunitaria puede ser un inicio de parte de la legislatura y el gobierno de Puerto Rico con miras a que ser un llamado a esas comunidades a estamos listos para recibirlo. Yo creo que esa sería el inicial, porque las necesidades varían, o sea, todo el mundo va a decir cosas distintas. Hay gente que quiere un espacio de almacén para suministro. Y no te están pidiendo los suministros, simplemente te están pidiendo un espacio de almacén donde yo pueda guardar los suministros que nosotros guardamos para la comunidad. Pues vamos entonces a fomentar, vamos a hacer ese llamado a esa agenda donde vamos a decir, vamos a mover las comunidades, vamos a tener un inventario de estas organizaciones y vamos entonces a atender las necesidades. Porque realmente el contexto que tienen ahora es tratar de navegar el sistema legislativo y gubernamental e ir identificando los diferentes nichos que les pueden dar apoyo cuando tal vez
debería ser un one-stop shop. Y yo decir, ok, eres una organización comunitaria que está preparando para desastres, pues ven aquí, que aquí te vamos a orientar de cuál es el camino. Ese camino ahora mismo no existe, no es un camino que yo pueda decirle a la gente, esto es lo que tienen que hacer, hasta estas son oficinas que tienen que ir. Y eso sería lo ideal, ¿no? Tal vez una agenda legislativa de política pública en ese aspecto, o inclusive vamos a decir, un mapa organizacional que te diga a dónde tienes que ir y los recursos disponibles para este tipo de organización. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por aquí? ¿O algún comentario que quieran compartir con la doctora Marisol Pagan? Yo tengo más. Sí. Sí, volviendo a lo que habías hablado con el ejemplo de New Orleans, y yo estoy bien consciente de varios estudios, incluso hay información institucional en Estados Unidos y en otros países de cómo pues, estos determinantes sociales o características como ser inmigrante, persona afroamericana, negra, y diste el ejemplo del estudio en New Orleans, en cómo la diferencia en características sociodemográficas incidió en la recuperación. Me gustaría saber si conoces de estudios similares o tienes información dentro del contexto de Puerto Rico, ¿no? Cómo el color de piel incide, más aquí cuando por cuestiones racistas que nos habló Isar Gorgo en el primer seminario, pues se invisibiliza, ¿no? La cuestión racial, igual con las comunidades migrantes e inmigrantes en Puerto Rico. No, la contestación es que yo no conozco, hemos estado buscando, y si tuviera todo el tiempo del mundo yo me dedicaría a generar toda esta información, porque es fácil, el proceso existe, ¿no? Esa del sistema del GIS o el Remote Sensing para verificar el proceso de restauración de hogares, debe ser una que aquí en Puerto Rico se debe llevar a cabo. Remote Sensing te deja ir hacia atrás en los años, ¿no? Porque son imágenes por año que tiene Google Maps y que tienen otras aplicaciones, y tú vas mirando por año cómo va cambiando el color del techo de las casas. Y mi única medida en un momento dado era viajar, ¿no? Cuando llegaba hacia Puerto Rico, pues ibas mirando y veías como el landscape iba cambiando. Y lamentablemente siempre que ibas aterrizando veías los mismos azules en el área de La Perla, en el área que rodea el aeropuerto, un poquito más afuera de Isla Verde, que no cambiaban. En mis visitas al centro de la isla es lo mismo, la misma situación. 2 años después de María, pues tenemos personas que todavía las casas están en techos azules, inclusive que adquirieron el material para arreglarlas, pero no hay mano de obra para arreglarlas. Nadie quiere ir al medio de Puerto Rico a llevar a cabo una construcción. Así que eso eran retos que se encontraban. No he visto estudios en cuanto a disparidad racial y la respuesta. Sí hemos visto estudios en cuanto a capacidad económica y el estado de salud, ¿verdad? Como un determinante. Pero así como un estudio complejo que te diga, mira, estos son los determinantes sociales en Puerto Rico, y así fue que se trató, pues no necesariamente. En el caso de los inmigrantes, las personas que no tienen estatus migratorio definido en Puerto Rico, hablaba recientemente con un colega, porque en el CIN estamos tratando de desarrollarnos hacia esa área, lo encontramos como un nicho de necesidad que nuestra organización pues tiene experiencia trabajando. Y una de las partes que hemos visto, no sé si ustedes hayan visto algo distinto, pero en el caso del COVID-19, es como si esa población en Puerto Rico no existiera. Así que todas las campañas, no hay ninguna campaña que uno vea que sea dirigida a una población distinta a lo que es el puertorriqueño. En el caso de los migrantes, en Puerto Rico no se habla. Y una de las razones por las que se diferencia de Estados Unidos es que la mayoría de los migrantes de nuestra isla hablan el mismo idioma que nosotros, o se identifican como hispanos o latinos. Así que inclusive la identificación de los migrantes en Puerto Rico es bien difícil en términos estadísticos, pues, por ejemplo, récord médico de los centros de salud primarios, que es donde estas personas pues, posiblemente vayan, porque estos centros, para que tengan información adicional a estos centros, por ley, no pueden preguntarle a la persona sobre su estatus migratorio, inclusive tienen que atenderla independientemente de tengan un seguro social o no. Así que parte de estos fondos vienen para atender esta población, pero eso a la misma vez trae consigo una limitación en las estadísticas, porque yo no sé
la cantidad de personas que va, porque no se les pregunta nacionalidad, tú no tienes información, aunque sea privada, no tienes información del estatus migratorio. Así que yo no sé cuántas personas, por ejemplo, migrantes, han tenido COVID positivo o han estado expuestos para efectos de COVID. O durante María, cuántas personas que se quedaron sin hogar fueron desplazadas que tal vez tenían estado migratorio indefinido o no definido. Es que es una limitación en los datos. En Puerto Rico la información del Instituto de Estadística también es un poquito limitada en términos de migrantes, porque te habla pues, más bien de la migración hacia Estados Unidos y no tanto la que llega a Puerto Rico. Hay organizaciones fuera de Puerto Rico que tienen información sobre Puerto Rico. Nosotros estamos en el proceso de ver si pues, podemos compartir un poco los datos y ver cuál es el source de ellos en términos de información, pero es una limitación. La parte de determinantes sociales y respuesta de emergencia es una parte que no se atendió un poquito inicialmente, María, pero yo lo he visto tal vez al nivel de los artículos e investigaciones que han salido para Katrina o inclusive para el COVID-19 en Estados Unidos, que ya hemos visto diferentes artículos en cuanto a la tasa de muertes en hispanos o en negros. Pues acá en Puerto Rico tal vez el contexto, yo creo que la negación a reconocer el racismo en Puerto Rico nos lleva también a no dirigir esfuerzos en investigación en esa área, en el contexto específico de desastre, manejo de desastres naturales. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta adicional para la doctora? ¿No? Doctora, ahorita mencionó sobre cómo algunas personas no reciben los recursos que necesitan por barreras burocráticas, por llamarlas así. Y o sea, estoy curioso si, ¿qué usted hace o qué se hace como organización en este momento? O sea, se trata de, si en este caso tú dices, está bien, pues vamos a dedicar nuestros esfuerzos a tratar de educar a las personas, tratar de conseguir a las personas los recursos que necesitan para conseguir esta ayuda, o si tratas de como que crear comunidad en contra de estas cosas para luchar estas barreras, porque son barreras artificiales a veces, o quizás... Es una situación complicada. Yo te escucho y escucho a los compañeros de nosotros de los equipos estratégicos cuando tú llegas y quieres tal vez resolver todo de cantazo. Y es bien difícil porque llegas y tienes que recordar cuál es tu alcance y misión inicial del proyecto. Y nos hemos encontrado con que a veces tenemos que reescribir y modificar y continuar modificando, porque llega el momento dado en que uno sepa estas cosas y dice, ok, hay que hacer algo, ¿no? Hay que modificar. Como organización, mayormente nosotros lo que tratamos, parte de mi rol, una vez ya la comunidad arrancó y tal vez el equipo del centro de salud está interviniendo directamente, yo me dedico a buscar recursos que nos puedan ayudar en términos legales, que puedan orientar y mover la comunidad a resolver estos problemas que son obstáculos para la preparación, pero que no tenemos una forma de saber. Inclusive, por ejemplo, con Maricao, a veces estábamos en el proceso de decir, antes de COVID, ¿verdad? Estábamos en el proceso de decir, debe haber alguna organización que esté dispuesta aquí a darle internet satelital o tratar de comunicar a esta gente con el resto, ¿verdad? Con la red network, que no tengan que salir media hora de sus casas para poder hacer una llamada por teléfono. Es una cosa ridícula. Así que sí hay un proceso de política pública en el proyecto donde cuando llegamos acá, ok, estos diferentes retos, obstáculos, hay que atenderlos, vamos a identificar cuál es el proceso para atenderlos. Idealmente uno lo hace cuando va culminando y dice, pues al final, pero la realidad es que hay unos que simplemente no los dejan avanzar, como lo era lo de refugio, así que se tuvo que ir identificando hasta el punto de que pues yo creo que recibíamos la información a cuentagotas. Primero era el líder comunitario, después era de que el líder tenía que estar certificado en X cosas, después era que tenía que tener una preparación no sé tal, así que nos íbamos moviendo, ¿no? Sí, nos movemos hacia esa área. Sí hemos tenido experiencias positivas y respuestas positivas, porque según vamos ampliando nuestra red, yo menciono mucho a Maricao porque es el que más experiencia tuvimos con ellos, ¿no? Yo creo que yo digo que es nuestro modelo que más sorpresas nos dio y más cosas aprendimos de ellos. Cuando Maricao terminó su proyecto, comenzaron los temblores en el sur.
Y uno dice, pues Maricao está casi en el norte, o sea, en el centro de la isla, no pasó nada. Que Maricao tiene un sinnúmero de casas marcadas con la X roja, de que no pueden vivirse ahí, que tienen que desplazarse, etc. Y cuando llegamos allá, yo recibí la lista de necesidades de Maricao. Yo creo que en un periodo de 5 o 6 horas, Bianca más o menos se acuerda de cómo yo estaba en ese periodo. Bianca me acompañó a una de las brigadas en otro lugar en Yauco, pero 2 días antes yo estaba en Maricao con 2 guaguas, porque parte de lo que hacía nuestro network, aunque nosotros no queremos fomentar que las comunidades, esta es otra parte importante que también no mencioné, dentro de la movilización comunitaria tú quieres fomentar que la comunidad esté preparada, pero reconociendo que ocurran emergencias en el proceso de preparación y que hay barreras que continúan ahí. Parte de lo que nosotros hacemos también es que al construir este network hacemos que la ayuda llegue más rápido a estos lugares. Y eso pasó con Maricao. Maricao tuvo la emergencia con los temblores, no era un área, vamos a decir, clave para manejo de emergencias y FEMAS en aquel momento. La prensa no iba, porque si yo obtengo los visuales que obtengo en Yauco, ¿para qué voy a subir a Maricao a grabar, no? Así que la prensa nunca subió a esa área. Y yo recuerdo poder haber activado a través de diferentes organizaciones que ya colaboraban con nosotros en otra cosa, un sinnúmero de recursos y ese es mi perrito, perdón. Está ahí llorando. Un sinnúmero de recursos y ¿cómo se dice? Suministros que llegamos a llevar a esa comunidad. Pero lo más importante fue cómo los líderes comunitarios en menos de 20, yo te diría 4 o 5 horas, habían hecho la caminata completa y tenían una lista exacta de las necesidades de esa comunidad, al punto que cuando yo fui donde las personas que nos iban a dar el apoyo, nosotros pudimos, vamos a decir, en meet the needs, ¿no? Específico, no llegamos con nada que no fuera necesitado para esa comunidad, ni tampoco nos faltó nada, o sea que llegó una lista específica de que se necesitaban 3 almohadas, pues eran 3 almohadas, necesitaban, y llegamos allí, y esa comunidad tuvo un momento dado que se montaron carpas, aparecieron carpas de otras organizaciones como Puertorriqueños por Puerto Rico, que es de la Universidad de Northeastern, si no me equivoco, aparecieron por allí, apareció un filtro de agua comunitario que se conectó a una tubería, aparecieron un sinnúmero de cosas. Pues que no es ideal, ¿no? No es ideal que desde San Juan uno corra para allá, pero se logra identificar y se logra hacer una movilización distinta y pues se observan unos cambios en la comunidad. Parte de lo que observamos cuando llegamos allí, pues ya la comunidad estaba, yo digo, montada en tribuna, ellos se atrevían a decirle, a exigir, no, a nosotros nos dijeron que teníamos derecho a esto, no consígueme el número del alcalde, que nosotros vamos a hablar con el alcalde, porque nos tienen que abrir X almacén, y ese tipo de cosas, que inicialmente no se observaba porque la comunidad estaba con que, pues, esto es lo que nos tocó y pues vamos a tener que aguantar, versus ahora, ¿no? Y lo ideal es que podamos continuar. El COVID nos ha retrasado mucho, honestamente, ¿no? El proceso, porque ha sido bien retante. Esperamos retomarlo. Ahora vamos a trabajar con cuidadores de pacientes de cáncer en Salinas, que es un área que la incidencia es bastante alta por las diferentes posiciones que tienen. Tenemos una égida en Barranquita, una zona escolar en Nahuabo, los agricultores en Atillo, continuamos con Maricao, ese todavía hay mucho trabajo que hacer en esa área, y Morovis era la otra comunidad con la que también estamos trabajando. Gracias, doctora. Sori Méndez, quien es líder comunitaria de una comunidad rural en Ponce, dice que le gustaría conocer más sobre sus iniciativas. Si hay comunidades alrededor de Puerto Rico, líderes o lideresas comunitarias que les gustaría comunicarse con usted o con Migrant Clinicians Network para entablar colaboraciones o que se logren estos procesos de movilización comunitaria en sus áreas, ¿cómo se pueden comunicar? Por correo electrónico, a mí se me olvidó poner eso en un slide, mil disculpas, pero lo puedo escribir, déjame ver si lo puedo escribir aquí, no sé si lo quieren poner No, lo ponemos en nuestras redes y en el mismo comentario allí en Facebook. Ese es mi correo electrónico. Nosotros también estamos ubicados en la oficina del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología en San Juan, en la oficina 104 y 105, son nuestras facilidades físicas, ¿verdad?
Ahora mismo, en términos de la iniciativa, que creo que Sori Meléndez mencionaba por acá, que es la que mencionaste ahora, ¿no? Nosotros lo que hacemos usualmente es que identificamos a través del centro, pero no significa que no podamos tener una comunidad y entonces conectarla con un centro de salud y trabajar el esfuerzo de movilización comunitaria. Así que totalmente bienvenida. Nosotros empezamos ese proceso nuevamente, o sea, desde cero, a principios del próximo año. Así que estamos en el espacio todavía de recibir comunidades y centros de salud nuevos que puedan unirse al grupo, mientras más, pues mejor para nosotros, ¿no? Tenemos uno ya identificado, pero no significa que no se puedan añadir más, así que en confianza. Nosotros a través de la página de nosotros, que también yo siempre pongo un slide al final y se me olvidó esta vez, la página de nosotros de Migrant Clinician Networks, migrantclinicians.org, si no me equivoco. Nosotros publicamos todos los esfuerzos que hacemos, incluyendo en Puerto Rico, y usualmente también publicamos escritos o blogs de las diferentes cosas que hemos observado. Hay uno recientemente de este tema en particular, que lo escribo yo, que es Preparación con Equidad, pues toca el tema de racismo en Estados Unidos y de las modificaciones que hay que hacer a los planes de emergencia. También pues habla del contexto de salud mental en California y en Puerto Rico con los huracanes. Así que son varios de los esfuerzos que publicamos a través de ellos. Estamos en proceso de desarrollar 2 programas adicionales relacionados a desastres. Uno es el contexto de violencia de género y el otro es pues, la población migrante en Puerto Rico y respuesta a emergencias. Son 2 contextos que usualmente no se mencionan en Puerto Rico hasta que sucede algo en particular. Y queremos abordar. Y la otra, pues, es el apoyo psicológico y psicosocial para respondedores de primera línea de las comunidades cuando están, ¿verdad?, viendo allá. José me recordó esos momentos de ir allá y regresar frustrado porque pasaban unas cosas, pues ese proceso de cómo manejar esas emociones, pues también es importante. Y no lo menciono acá, pero es un componente súper importante de ese tipo estratégico, y esos líderes saben cómo manejar las emociones, porque no siempre van a poder resolver los problemas, no siempre van a poder tener las necesidades y van a haber procesos de pérdida y de frustración que hay que manejar de manera adecuada. ¿Tenemos algún otro comentario, pregunta dentro del panel? ¿No? ¿Luz? Bueno, pues le queremos dar muchísimas gracias a la doctora Maricel Pagan Santana por esta importantísima presentación y toda la información, ¿verdad?, tan importante que compartió con nosotros acerca de la movilización comunitaria como modelo para la preparación equitativa de emergencia. Y esperamos que esta información sirva de motivación a las comunidades para que se inserten más en estas conversaciones tan importantes y en el proceso del desarrollo de políticas públicas también. Con esto, con broche de oro, terminamos nuestra serie de seminarios de nuestra iniciativa Visibilidad y Conciencia en Puerto Rico de cara a las elecciones 2020. Ya saben que pueden encontrar todas las grabaciones de nuestros seminarios en nuestro canal de YouTube. Y esta también va a estar próximamente allá, y la de la semana pasada también. Vamos a estar trabajando en eso. Y muchas gracias por acompañarnos hoy, Maricel, y a todos también los que sintonizaron. Gracias. Gracias a ustedes y esperamos que se repita. Sí.